amigos vía YouTube, ¿sí? Que ya están en este evento que es Agencia Abierta, lanzamiento de la política de género en la agencia I+D+I. Les damos muy buenos días a todos, les decimos y les comentamos que en el día de hoy participan de este evento el licenciado Fernando Peirano, presidente de la agencia, la doctora Paula Andrea Lenguita, responsable del área de género, la doctora María Alejandra Simi, representante del directorio, la ingeniera Laura Toledo, directora del Fondo Argentino Sectorial, y Dora Barrancos. Les damos la bienvenida a todos ellos. Y previamente vamos a contarles al público, vamos a hacer una referencia de unas breves líneas del currículum de cada uno de nuestros oradores. El licenciado Fernando Peirano es presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Es economista especializado en innovación y desarrollo, investigador y profesor en la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad de Buenos Aires. Fue subsecretario de Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva en el Ministerio de Ciencia. La doctora Paula Andrea Lenguita es responsable del área de género, investigadora independiente del CONICET, coordinadora del programa de estudios críticos sobre movimiento obrero y miembro del Consejo Directivo del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales, docente de posgrado de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de La Plata, editora, compiladora y articulista en libros y revistas dedicados a los movimientos sociales e historia de las mujeres. La doctora sobre movimiento obrero y miembro del Consejo Directivo del Centro de... Bien. La doctora María Alejandra Simi es licenciada en Biotecnología y doctora en Ciencias Básicas y Aplicadas de la Universidad Nacional de Quilmes. En la actualidad se desempeña como directora del Departamento de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes. Como investigadora, dirige el Laboratorio de Farmacología Computacional. Además, es miembro del directorio de la Agencia de I+D+I, miembro de Mujeres CIT de la Universidad Nacional de Quilmes. Laura Toledo es ingeniera industrial de la Universidad Tecnológica Nacional, diplomada en vinculación tecnológica por la Universidad Nacional del Litoral y en gestión del desarrollo emprendedor por la Universidad Nacional de General Sarmiento. Entre 2012 y 2019 fue responsable del área de promoción de la Fundación Argentina de Nanotecnología, que incluye su programa de inversión y de incubación de empresas. Allí se especializó en evaluación, gestión y seguimiento de proyectos de base científico-tecnológica. Es docente de posgrado en la Universidad de Buenos Aires y desde enero del 2020 se desempeña como directora nacional del Fondo Argentino Sectorial de la agencia. Dora Barrancos es máster en Educación en la Universidad Federal de Minas Gerais, profesora titular regular de la Cátedra de Historia Social Latinoamericana en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Además, coordinó la maestría en Estudios Sociales y Culturales en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Pampa y fue directora concursada del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires entre el año 2000 y 2009. Dirigió la maestría y el doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Quilmes. Fue directora del CONICET en representación de las Ciencias Sociales y Humanas, cargo en el que ha sido elegida por el voto de la comunidad científica. Actualmente es asesora ad honorem del presidente Alberto Fernández. ¿Sí? Bien, ahora le vamos a dar la palabra al licenciado Fernando Peirano, ¿sí? Así que lo vamos a escuchar. Bueno, buenos días a todos, espero que me estén escuchando bien. La verdad que quiero agradecerles a
a todas que nos están acompañando, a Alejandra Cini, a Dora Barrancos, por supuesto a Laura Toledo y en especial a Paula Lenguita, que bueno, el objetivo de esta presentación, de esta reunión, es un objetivo que lo habíamos planteado en un comienzo de la gestión, estaba previsto para realizarse durante el mes de marzo. Bueno, circunstancias que todos conocemos nos obligó a postergar esta actividad y hoy la estamos haciendo de un modo distinto. Hemos podido reinventarla, la forma de presentación, porque no queremos postergarlo más. Lo que estamos buscando hoy es asumir un compromiso público, asumir un compromiso desde la agencia de I+D+I sobre cuáles son los enfoques y las directrices en materia de género. Lo hacemos en este ámbito que hemos denominado Agencia Abierta, que es un espacio donde nos proponemos constituir mesas amplias, que la agencia tenga paredes porosas, que tenga otra relación con toda la comunidad de ciencia, de tecnología, con todos los que hacen innovación en este país. Y creemos que para tener una mejor agencia necesitamos este diálogo, necesitamos nutrirnos de la afuera, no solo fortalecernos internamente. Y bueno, sobre las cuestiones de género quería repasar 5 puntos que me parece que pueden dar una idea, empezar a delinear cómo intentamos transformar esta institución. Porque desde lo personal conozco y entiendo y reconozco la iniciativa que han tomado los movimientos de mujeres en los últimos años, cómo han peleado por un espacio en la agenda pública, cómo han peleado por el reconocimiento de derechos, cómo nos han planteado la necesidad de visibilizar un montón de acuerdos que estaban naturalizados y que hacen justamente a las posibilidades que cada uno de nosotros tenemos, hombres y mujeres, en la sociedad. Y me parece que la tarea es seguir acompañándolas, dejar que avancen en esa vanguardia que han planteado y muchos de nosotros, muchos varones, acompañarlas en transformar un poco lo que nos toca en la responsabilidad, estar en esa retaguardia que permita que la vanguardia avance. Y a mí, a cargo de la presidencia de esta agencia, me gustaría fortalecer esa retaguardia, sentar bases para que no haya más retrocesos, para que los logros que estén queden institucionalizados. Y la verdad que tuvimos una oportunidad muy importante en concretar esto al momento de la jerarquización que decidió el presidente Alberto Fernández en diálogo y trabajo con el ministro Salvarezza, la jerarquización de la agencia, de darle otro estatus, y en ese contexto hemos aprovechado para dejar sentado que el directorio, el máximo órgano de decisión de la agencia, tenga un perfil de equidad de género, sea paritario, tenga 10 miembros, que 5 sean hombres, 5 sean mujeres. Es el primer compromiso que hemos asumido y que se ha podido plasmar en hechos. Esto creo que es un punto de no retorno. Es un directorio que además asegura la diversidad en el hecho de integrar, de convocar a 5 representantes del mundo de la ciencia, la tecnología y la innovación por fuera del ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Este es un segundo componente de diversidad importante, que la federalización tenga voz y voto, y también la equidad en términos de miradas disciplinares, ¿no? Las convocatorias, la invitación a formar parte de este directorio hoy está equilibrada, tanto en gente que se ha formado y trabaja en el mundo de la ciencia, como quienes provienen del mundo de la tecnología o la innovación. Entonces, primera cuestión, la composición del directorio. La segunda cuestión tiene que ver con el cuidado de saber que somos una agencia nacional de promoción.
la promoción moldea procesos, moldea estructuras, instituciones, abre y cierra oportunidades. Y en ese punto sabemos la responsabilidad que tenemos para hacer, implementar oportunidades con perspectiva de género. Ya ahora mismo estamos trabajando en una primera convocatoria especial que vamos a hacer hacia las ciencias sociales y humanas, pensando y repensando qué mundo va a quedar en estos tiempos de pandemia y pospandemia, y por ejemplo lo hemos imaginado como una convocatoria que constituya redes en ciencias sociales. Y esas redes las estamos constituyendo desde su diseño con paridad de género. Queremos que quienes estén a cargo de esas redes tengan las oportunidades de ser mujeres, que estén dirigiendo estas redes a las pares de sus colegas varones. Y la verdad que entonces es un ejemplo por qué la promoción tiene que preocuparse y cuidar de abrir estas oportunidades con equidad. También quiero comentarles que hemos decidido iniciar un camino que lleva años postergado. Este camino es el de la revisión de los reglamentos de becas. Vamos a trabajar para que las licencias más elementales, como la licencia por maternidad, sea reconocida al momento de estar cursando una beca en la agencia, como también vamos a ver qué otras perspectivas y componentes podemos sumar a esas licencias para que las tareas de cuidado puedan ser mucho más equitativas. Esto lo vamos a hacer en diálogo con los becarios y las becarias. Vamos a trabajar con ellos y con ellas para pensar cuál es el reglamento que esté a tono con nuestras convicciones y a tono con este momento en el que estamos viviendo. Sabemos que los reglamentos dependen centralmente de las instituciones donde se realizan las becas, donde se llevan adelante las investigaciones, pero de nuevo, la promoción tiene una capacidad importante para moldear esas instituciones, y cuando suscribamos nuevos contratos con universidades, con instituciones de ciencia y tecnología, los vamos a invitar a adherir a estos principios que estamos poniendo, que estamos proponiendo en materia de condiciones de cómo se forman nuestros investigadores y nuestras investigadoras en Argentina. El quinto punto era pensar las temáticas que impulsamos. Cuando abrimos una convocatoria y priorizamos temas, que esos temas contemplen las perspectivas de género, que haya temáticas específicas que hablen de la situación de ellos y de ellas, que hable de la situación de los diversos colectivos que hoy forman parte de la sociedad, y tener ese diseño desde directamente el momento de plantear las preguntas, no esperar a que sea resultado de una investigación, sino directamente que las mismas preguntas, la misma agenda de investigación esté reflejando esto. Y sabemos también que hay muchísimos trabajos realizados en Argentina, porque muchas veces destacamos y observamos los logros en ciencia y tecnología que pueden surgir de las ciencias médicas, de la genética, que puede surgir de la ingeniería, y estamos orgullosos de todos esos logros, pero también estamos orgullosos de la capacidad de reflexión, del pensamiento crítico, del cual somos capaces los argentinos y las argentinas, de los cuales somos capaces desde las ciencias sociales, y por eso también le queremos dar visibilidad a todos esos aportes, y vamos a trabajar activamente para que estos resultados nutran también las políticas y las decisiones de la agencia, y por qué no, la de otros ministerios y otras instancias del sector público y privado. Y por último, la cuestión de cómo estructuramos la información. Nosotros estamos atravesando ahora mismo un proceso por el cual vamos a modernizar el software de la agencia, un software que hoy está repartido en distintos sistemas. Estamos impulsando una plataforma única digital para la agencia, una plataforma que parte de un concepto que hoy ser más federales exige ser más digitales.
y entonces desde esa concepción estamos aprovechando también a dejar plasmados otros principios y otras convicciones, como por ejemplo que toda la información se organice de tal manera que las cuestiones de género puedan ser rápidamente visibilizadas. ¿Cuántos son los investigadores? ¿Cuántas son las investigadoras? ¿Quiénes están al frente de los equipos de investigación? ¿En qué temáticas hay mayor protagonismo de ellos o de ellas? ¿En qué regiones del país todavía hay brechas marcadas sobre las cuales tenemos que ir a trabajar activamente? Creemos que tener indicadores con perspectiva de género es algo central para poder hacer este ejercicio completo y seguir mejorando. Y también sumarnos a otras iniciativas que el gobierno nacional está impulsando, por ejemplo, la del presupuesto con perspectiva de género, que nos parece que es algo central, ya que muchas veces donde ponemos los recursos, donde van los recursos del Estado, es donde finalmente se logran las transformaciones. Para todo esto, como es una tarea difícil, como es muchas veces lidiar contra nuestra propia cultura, contra muchos preconceptos, le invité, le pedí a Paula Lenguita que nos ayude a estar atentos a estas cuestiones, que nos organice. Cuando hace algunos años me tocó la oportunidad también de dirigir otra área en el Estado, en ese caso la Subsecretaría de Políticas, tuvimos la oportunidad, la posibilidad de avanzar hacia la protocolización, hacia la posibilidad de organizar los procesos internos de la subsecretaría a tal punto que logramos la certificación ISO sobre el control de calidad que tenían esos procesos. Y la verdad que ahí aprendimos que había valores, que había una suerte de ética de cómo emprender la tarea pública, y que eso se plasmaba en directrices de cómo eran las buenas prácticas para llevar adelante esos procesos. Bueno, yo quiero que con Paula inventemos algo parecido, que tengamos una ética, que tengamos unos lineamientos, que tengamos una capacidad que ante los problemas y nuevas circunstancias que enfrentemos, le enfrentemos desde el vamos con perspectiva de género, y por eso queremos tener también unas directrices para que todas las personas en esta organización, en lo que es la agencia de I+D+I, comparta estos valores y los aplique de igual manera. Así que bueno, gracias por la atención, gracias a Dora por acompañarnos, y las escucho, que ustedes son las protagonistas de esta jornada y de esta agenda. Bueno, ante el silencio, voy a tomar la palabra. Paula, ahora te toca a vos el turno. Bueno, en primer lugar, saludarlas a todas, agradecerle a Fernando, me encantó eso de la retaguardia a la vanguardia, ese acompañamiento que necesitamos, como bien dijiste, porque esto es un proceso histórico, es un proceso que por supuesto tiene al sufragismo, tiene al movimiento feminista de hace medio siglo, tiene todas las experiencias de derechos humanos detrás, tiene, por supuesto, no quiero dejar de mencionar, ayer se cumplió 5 años del surgimiento de un grito de hartazgo respecto a los femicidios y los travesticidios. Fue un día de sinsabores, porque un juez, un fiscal de provincia hizo una intervención bastante salvaje, ¿no? De una justicia patriarcal que todavía padecemos. Entonces, no me quiero detener en saludos, también quiero saludar, quiero contar, voy a tomarme mis 5 a 7 minutos, que era lo acordado para todos y todas, pero quiero saludar a los que están participando en el canal de YouTube, son alrededor, recién me contaban, de 120, 130 participantes, estamos acompañados, no estamos solas y solos.
Entre los saludos y los agradecimientos, como decía, a Fernando Peirano por este acompañamiento, esta sensibilidad en entender, como otros organismos del Estado, la necesidad de instalar una política de género y diversidad sexual en todas las estructuras. Tenemos mucho por construir, hay muchas demandas postergadas. Por supuesto a las expositoras que hoy están acompañando, que están dedicando su tiempo en este lanzamiento, que estamos muy orgullosas, muy contentas de hacerlo posible, y sobre todo a Dora, ¿no?, que es nuestra maestra, y hoy viene de alguna manera a respaldar esta apuesta, este desafío. También quiero agradecer, no quiero olvidarme, a los trabajadores y las trabajadoras de la agencia que están haciendo posible este primer evento de agenda abierta virtual, que es difícil, no es fácil, en general se traduce en mecanismos, ¿no?, de comunicación a distancia. Fue interesante la apuesta en el canal de YouTube porque eso nos permitía ampliar la participación de quienes hoy quieren estar presentes y quienes seguramente están haciendo intervenciones, comentarios, preguntas que después en una segunda ronda vamos a discutir. ¿Cómo empezó esto? Bastante ya adelantó Fernando respecto a cómo esto empezó a caminar con su gestión. Desde el primer día él me propuso esta tarea, este desafío de introducir una política de género en la agencia. Esto empezó un poco por el estilo de conducción de Fernando y el mío propio, tratando de escuchar, articular, pensar en conjunto, caminar con cierto ritmo compartido. Hicimos en ese primer periodo de la gestión, que ya parece tan largo, pero sucedió presencial, hicimos algunas reuniones presenciales con, como se dijo, muchos ministerios al día de hoy tienen políticas de género en sus propias estructuras, y hemos dialogado con distintos ministerios, por supuesto ante las convocatorias del Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad, y sobre todo alrededor de la implementación de la ley Micaela. Trabajamos también en diálogo para pensar investigaciones conjuntas con el Ministerio de Seguridad, con el Ministerio de Economía, en clave, creo que es una clave bien acertada, pensar el presupuesto desde la perspectiva de género, algunas reuniones también con desarrollo social, y por supuesto no quiero dejar de mencionar los intercambios que nos fuimos dando con las propias y los propios trabajadores del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que están hace mucho tiempo desarrollando políticas de género en el ministerio. También, por supuesto, con los trabajadores y las trabajadoras del CONICET, que vienen hace bastante tiempo también desarrollando tareas alrededor del problema de la violencia de género y la violencia laboral. Todo ese sustrato, digamos, de intercambios nos permitió en su momento decidir la apuesta pública, ¿no?, el desafío que tenemos conjuntamente de iniciar esta política de género. También, no quiero dejar de mencionar, estuvimos reunidas con trabajadoras y trabajadores de la agencia, y fuimos entonces dando sentido a algunos de las directrices que Fernando Peirano remarcó también para la gestión. Y en su momento decidimos una actividad pública, no sé si se acuerdan, estaba Dora también presente en esa iniciativa, un 16 de marzo, si no recuerdo mal, intentar hacer en el C3 esta apuesta pública que hoy estamos haciendo de una manera virtual. Por supuesto, las decisiones de control de la pandemia nos impuso este aislamiento social preventivo y obligatorio, y hoy nos tiene acá. Sin embargo, quiero admitir que la apuesta en este escenario, en este momento, es distinta. Pensamos con Fernando una presentación, un lanzamiento de las políticas de género en la agencia, ligadas a lo que ya está pasando en términos de gestión institucional. Por eso la presencia de Alejandra, por eso la presencia de Laura
en este momento. Bien, ¿cómo estuvimos avanzando? ¿Qué es lo que tenemos al día de hoy respecto a desde dónde partir, desde dónde empezar? Un poco la preocupación también la traslado a las compañeras que van a hacer una intervención en ese sentido. ¿Por qué hablamos de política transversal? En gran medida ahora voy a comentar cuáles son los límites que tenemos para un diagnóstico más claro, no solamente respecto a la situación de género y diversidad sexual en la comunidad científica, en la comunidad tecnológica y en la comunidad productiva, sino también al interior de nuestro propio organismo. Entonces, cuando hablamos de política transversal estamos hablando de una serie de diagnósticos, propuestas, articulaciones y principios que hagan las veces de coro, ¿no?, entre lo que sucede respecto a nuestros beneficiarias y beneficiarias y lo que sucede alrededor de las preocupaciones y las demandas de los trabajadores y las trabajadoras de la agencia. Esa es la política que estamos pensando de manera transversal en estos dos, si ustedes quieren, registros de la realidad que hoy la agencia tiene para construir a sí misma y promover investigaciones, desarrollo e innovación. En ese sentido, la primera preocupación, gran preocupación, como tienen también otros organismos dentro del Estado respecto a esta temática, es cómo sostener una política inclusiva y sostenible en el tiempo. Por eso yo recupero mucho esta cuota de articulación. Tal vez a veces parece que vamos lento por todas las demandas, por todas las necesidades postergadas, ¿no?, durante tantos años para las mujeres y la diversidad sexual, pero en definitiva tenemos que ir acompasadamente en la medida en que necesitamos registros comunes, necesitamos indicadores y conceptos que nos permitan aglutinar para llevar adelante políticas. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, yo dije que me iba a remitir al tiempo, pero espero que pueda cumplir con mi palabra. Respecto de brechas, ¿no? Si uno toma solamente tres indicadores respecto al problema de la desigualdad de género. Brechas, que ustedes saben, es cómo es la composición dentro de la jerarquía de la distribución de trabajadores y trabajadoras en el sistema científico, tomando solamente el indicador que nos da, que es un indicador público, que está en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, respecto a las brechas, dividida en un escalafón de 4 categorías. Nosotros tenemos mayoritariamente, es un número importante en relación incluso a otros países, a otros sistemas científicos de otros países, tenemos una participación notable, los dos primeros escalafones, más alta del número de mujeres que de varones. 25,6 en el caso del primer escalafón, 23,2 en el segundo, lo mismo en el escalafón siguiente. Sin embargo, en la última categoría, es decir, en la jerarquía más alta, el número decrece notablemente, tenemos solo un 11% de participación de mujeres versus un 17% de participación de varones. Esto es una fuente, yo creo que hacia adelante lo que hay que hacer es justamente homogeneizar criterios de diagnóstico de situación. Por supuesto hay un férreo compromiso con el Ministerio de Ciencia para caminar en esa dirección y con otros ministerios para poder caminar en indicadores comunes. Evidentemente este es un indicador del 2018, si uno toma un indicador un poquito más reciente para pensar casi exclusivamente lo que se conoce como techo de cristal, es decir, las dificultades que tenemos las mujeres para acceder a puestos de dirección de mayor jerarquía, hay un informe de gestión y empleo público de la Nación de este año, muy recientemente, en la cabeza de Ana Castellani, que informa que para el caso de autoridades de organismos de ciencia y tecnología, la relación entre mujeres y varones es de 14% versus 86%. Es un indicador que toma, como les digo, este organismo a nivel de la gestión pública. Evidentemente hay mucho por hacer, ¿no? En esa diferencia entre 14 y 86%, es evidente que ahí hay una enorme desigualdad
respecto a no solamente la composición del sector, sino cómo las mujeres tienen obstáculos a la hora de cumplir funciones jerárquicas y de toma de decisión. Quiero admitir también que no tenemos solo un problema en el orden jerárquico, hay una dificultad que yo creo que hay que atender con cierto detenimiento, que tiene que ver incluso con una concientización, que tiene que ver incluso con estereotipos de formación, cuál es el lugar de las mujeres en ciertas disciplinas científicas. Ese es un lugar que también nos preocupa mucho. Hay carreras, yo la veo a Ale que hace así, hay carreras de ingeniería, tecnología, que realmente tienen muchísimas dificultades, muchísimos obstáculos. Hay barreras para que las mujeres puedan participar en esas disciplinas y desarrollarse ahí. Hay que atender a ese proceso, hay que atender al problema del techo de cristal, por supuesto. Bien, en ese sentido, creo que, como decía Fernando, la agencia tiene una enorme tarea para promover ese mecanismo de intervención en torno a la problemática del techo de cristal, en torno a la problemática de los estereotipos de las distintas disciplinas, en 3 claves, creo yo. En primer lugar, tener un fuerte compromiso en la valorización de las capacidades de las mujeres en todos los terrenos de la ciencia, la tecnología y la innovación. Un segundo elemento que recién se mencionó, gratamente lo mencionó Fernando, que es la cuestión de las tareas reproductivas para las mujeres y las tareas de cuidado, es decir, las instituciones tienen que empezar a dar cuenta. De hecho, esta pandemia forzosamente hizo que las instituciones den cuenta de los compromisos que requieren la distribución de tareas reproductivas y de cuidado, y cuando las mujeres tienen esa sobrecarga al momento de seguir comparativamente o en competencia con varones para su desarrollo profesional. Y no quiero dejar de mencionar también el tema de los liderazgos, es decir, cómo apuntalamos, promovemos y fortalecemos los liderazgos femeninos a la hora de promover equipos de trabajo, equipos de estudio, etc. Por supuesto, como verán, yo no sé cómo voy de tiempo, nadie me está retando por ahora, tenemos desafíos enormes en la sistematización de metodologías de diagnóstico, tenemos enormes desafíos en la conceptualización y creación de indicadores para pensar. Ya estarías, Paula, me dicen. Bueno, digamos, la dimensión, como decía, de la política institucional de la agencia en torno a la perspectiva de género. Entonces voy a ir avanzando más rápidamente. Por supuesto, en este sentido, para la creación de estos instrumentos de diagnóstico y de planificación, vamos a seguir avanzando conjuntamente con los equipos interministeriales, seguiremos, como decía recién Fernando, en estas actividades públicas, en esta agenda abierta virtual por ahora, avanzando con organismos, con sectores académicos, para reconstruir y acordar mecanismos de diagnóstico y evaluación. Por supuesto, esto se va a traducir necesariamente, y después, cuando Laura tome la palabra, necesariamente se va a traducir en la experiencia y en la perspectiva que los fondos, que cada uno de los fondos que tiene la agencia logre incorporar alrededor de esta perspectiva, esta política de género a nivel institucional. Como recién también mencionaba Fernando, en términos, esta otra pata, ¿no?, de la política transversal, que va a ser al interior de la agencia, es decir, al interior de la organización, tenemos ya un gran paso, y en eso Alejandra va a dar testimonio, que tiene que ver con la decisión firme de la presidencia de la agencia de un directorio paritario. Eso seguramente va a tender puentes también en estructuras paritarias a nivel de comisiones evaluadoras y de todos los organismos o las estructuras que componen la agencia en términos institucionales.
Bien, lo otro que vamos a tomar bien en cuenta es, en vista de lo que recién decía, empezar a hacer diagnósticos internos de cómo es la composición, cómo es la distribución de trabajadoras y trabajadores al interior de la agencia y, por supuesto, empezar a incorporar esta dimensión reproductiva, esta diferenciación en el orden reproductivo que muchos trabajadores y trabajadoras tienen respecto a sus dinámicas laborales y de crecimiento profesional. Y no quiero dejar de señalar, y ya con esto termino, el lugar que va a tener, no solamente en la agencia, por supuesto, sino la gran apuesta que significa la capacitación de Ley Micaela, la tenemos ahora justamente nuestra maestra en ese sentido, para el interior de las organizaciones y también el compromiso de la agencia en esa dirección, y va a ser un compromiso que se amplíe seguramente a otras instancias de capacitación de género imprescindibles para concientizar y dar sentido a esto que intentamos implementar hoy, lanzar hoy, que es un programa inclusivo y sostenible desde una perspectiva de género para todos, todas y todes. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Paula, por tus palabras. La verdad que muy interesante lo que nos venías contando, por eso tampoco no queríamos interrumpirte. Muy, muy bueno lo que dijiste. Bien, ahora le damos la palabra a Alejandra Zin. Bienvenida, Alejandra. Hola, buenos días a todos, a todas y a todes. Muchas gracias por la invitación y celebro el lanzamiento de esta propuesta. Quiero tomarme solo un minuto para repudiar enérgicamente los hechos acontecidos ayer en una provincia de nuestro país, en Chubut, y la verdad que la tipificación de una violación en manada como de un desahogo sexual me parece lamentable y sumamente repudiable. Simplemente quería hacer referencia a ese hecho y avanzar ahora en las cuestiones que quería disertar con ustedes. En principio, bueno, acompañar esta idea de un directorio, una agencia equilibrada en género, y quisiera permitirme algunas reflexiones y tal vez construir un hilo conductor echando mano a la memoria de cómo llegamos hasta acá. Cuando yo estaba haciendo mi tesis doctoral hace ya varios años, recorríamos los pasillos de mi laboratorio, de la universidad, y con nuestras compañeras investigadoras, que recién nos iniciábamos en estas actividades, nos preguntábamos por qué si éramos tantas las mujeres que estábamos en nuestras instituciones haciendo ciencia, investigando y haciendo transferencia tecnológica, casi todas nosotras teníamos jefes o directores hombres. Y ahí empezamos a construir, a caminar un largo camino que nos trae hasta aquí, y empezamos a construir algunos indicadores. Paula hace unos minutos los explicitó, y es bastante sorprendente ver cómo en la base de la pirámide jerárquica de nuestro escalafón de investigación, la participación de mujeres es muy amplia, es más del 60%. A medida que vamos ascendiendo en el escalafón de nuestra carrera científica, en los tramos medios, esa representación de género es 50-50, llamativamente. Y como bien explicó Paula, en los cargos más altos la diferencia es 20-80. 80% de participación de varones. Paula habló del techo de cristal. Era un tema que a mí me tenía hace algunos años bastante preocupada, y como yo llegué a ser autoridad de una universidad nacional, era un tema que a mí me hacía bastante ruido. Digo, ¿cómo es que yo pude llegar y mis compañeras no lo pudieron hacer? ¿O por qué es tan poca la representación de mujeres en cargos directivos en las universidades o en el sistema científico tecnológico en general? Paula lo explicó, digo, pero tratando de reconstruir estos indicadores o tratando de armar y tener una visión completa de la situación, nos pusimos a trabajar con lo que nosotros llamamos Mujeres en Ciencia y Técnica en nuestra universidad,
Y una compañera me hizo mención a un término que a mí me dejó bastante impactada. Y ya no hablamos del techo de cristal solamente, sino que también ahora estamos pensando en el piso pegajoso. Y el piso pegajoso me parece a mí que esa frase fue como una revelación que tuve. El piso pegajoso para mí explica muy bien por qué en la base de la pirámide de nuestras carreras científicas, el 60% de la población de investigadores e investigadoras son mujeres, mientras que a medida que vamos subiendo en esa escala, ese porcentaje tiene una incidencia menor. Y entendemos que el diagnóstico es multidimensional, pero que están atravesados por dos factores. Por el mandato social, el patriarcado, digo, no hay que hablar con eufemismos, con el patriarcado, y con la meritocracia. La meritocracia no es igual para las mujeres que para los varones. Todos cuando competimos o presentamos nuestros proyectos y somos evaluados, hay una vara diferente a la hora de evaluar un proyecto encabezado por una mujer o por un hombre, en igualdad de condiciones. Y también el patriarcado o el mandato social de tener que estar abocadas no solo a la reproducción, que es lo que la biología nos ha determinado, sino que también al cuidado del hogar, no solo de los niños y niñas, sino también de otros miembros de nuestras familias. Eso también se ha puesto en juego ahora con el tema de la cuarentena, del aislamiento social preventivo y obligatorio, pero me parece que son factores que nos atraviesan históricamente a las mujeres, y en particular a las mujeres científicas. Entonces, ese desgranamiento que nosotros vemos en la pirámide de investigación, en ascenso de nuestros cargos de científicos, está, creo que, atravesado por estos dos factores. Seguramente habrá muchos más y que tendremos que poner en discusión, pero entiendo que perdemos nuestro ritmo de progreso es más lento, porque también las mujeres tenemos que estar abocadas a otras cuestiones, a atender la casa, la familia, y vuelvo a repetir, la meritocracia también nos atraviesa, digo, por más que nosotros pensemos que no. Escuchamos a veces algunas compañeras investigadoras que dicen, bueno, pero mi proyecto fue evaluado perfectamente igual y eso es mérito mío. No, es mentira eso. Yo estoy convencida que en igualdad de condiciones un proyecto presentado por una mujer no tiene las mismas posibilidades que un proyecto presentado por un varón. Ha transcurrido un largo camino hasta aquí, y quiero dar algunos datos, porque tengo así como una obsesión de hacer estadísticas y de contar cuestiones de género, cuántos hombres y cuántas mujeres, y todas estas cuestiones. Y dije, bueno, voy a tomar un ejemplo, porque como soy miembro del directorio de la agencia, un ejemplo de un grupo grande de proyectos que hemos discutido en las últimas reuniones de directorio. Y entonces dije, bueno, ¿cómo es el porcentaje de proyectos presentados por mujeres, y dirigidos por mujeres y por varones, en el marco del COVID? Tomar un ejemplo cualquiera, pero que es de esta gestión de la agencia. Y cuando cuento los proyectos, las ideas proyectos que se aprobaron para ser financiadas en el marco del COVID, el porcentaje de proyectos dirigidos por mujeres es aproximadamente el 45%, así que entiendo que estamos en una paridad de género bastante importante con respecto a otra época pasada de las historias por ahí de los PICT u otro tipo de proyectos financiados por la agencia. Y después dije, ¿cómo será el tema de los coordinadores y co-coordinadores de área? Bien, y tengo, creo que, buenas noticias para transmitirle a la audiencia. La composición de coordinadores y co-coordinadores que aprobamos recientemente en el directorio de la agencia tiene paridad de género.
47% a 53%. La verdad, 47% de participación de mujeres. Es cierto también, y aquí me quiero detener un segundo, que hay determinadas áreas donde hay una fuerte participación de hombres, pero eso es un problema que tenemos históricos. Por ejemplo, en informática o en algunas ramas de las ingenierías, la participación de hombres es más fuerte que de mujeres. Dora ya me ha escuchado varias veces en la Universidad de Quilmes manifestar mi preocupación porque en algunas carreras de ingeniería las mujeres tienen mayor participación como estudiantes y como egresadas, y sin embargo no alcanzan cargos directivos importantes dentro de las empresas. Y hay otras carreras de ingeniería que tienen una fuerte matrícula masculina, con lo cual es lógico que su representación, ya sea en áreas de evaluación o en acceso a puestos jerárquicos, esté sesgado. Las áreas de informática es otro tema es otra disciplina interesante para poder considerar. Nosotros en la Universidad Nacional de Quilmes estamos trabajando en algún diagnóstico, porque sin indicadores no podemos hacer un diagnóstico acabado de la situación, pero bueno, quiero resaltar esto. La agencia es fuertemente el instrumento de financiación con el que se sostienen nuestras actividades de investigación. No es la única, pero es una parte muy importante del aporte económico a nuestras investigaciones. Existe o existió en el pasado, una tendencia, una preponderancia de PICTs ganados por varones. Pero bueno, entiendo que después de muchos años de trabajo y de las mujeres de reunirnos, de militar y de visibilizar esta situación, estas cuestiones se van diluyendo. Perdón por los términos químicos, pero me dedico a eso. Y de hecho, esta convocatoria de las ideas proyectos en el marco del COVID demuestra que existe una paridad en la presentación de proyectos llevados adelante por mujeres y por varones. Así que creo que no tenemos la solución a la cuestión de género en el ambiente científico y tecnológico no va a surgir ni de una persona, ni de una sola reunión, sino que creo que es un problema que tenemos que trabajar entre todos, todas y todes, y que tendrá una solución a largo plazo, pero me parece que tenemos que partir de estos indicadores, no ver solo una foto del pasado o la foto del presente, sino tener que construir toda la historia de cómo fuimos evolucionando en este sentido, pero entiendo que con esta... en este momento político y particular que estamos atravesando, entiendo que estas cuestiones se empiezan a discutir. La verdad que yo siento que existe paridad de género en el directorio de la agencia. De hecho, se han aprobado las listas de coordinadores y cocoordinadores con paridad de género. Entiendo que estamos trabajando, me incluyo por ser miembro del directorio, para que esto se vea reflejado fuertemente. Me parece que la solución va a ser colectiva y celebro que estemos discutiendo estas cuestiones y que más de 140 personas nos estén viendo y que la agencia forme parte activa en estas discusiones. Bien. Muchas gracias, Alejandra, por tus palabras.
Le damos ahora la palabra a Laura Toledo. Bienvenida, Laura. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos, a todas y a todos por estar ahí escuchando. Ya pasó casi una hora de compartir esta experiencia y quiero decir en lo personal que es una alegría ser parte de este momento histórico para la agencia y para nuestro país. Así que bueno, ya como dije, pasó un ratito desde que hicieron la presentación de cada una de nosotras y nosotros, y quería retomar porque en función de toda esta preocupación que venía contando Alejandra, Paula, de cuál es el rol de las mujeres en los distintos puestos para poder acceder a tomar decisiones y al poder, yo quisiera repasar apenitas mi historia personal, que me parece que refleja alguna de estas dificultades. Como Carmen introdujo al principio, yo soy egresada de una universidad pública y gratuita, soy primera generación de profesionales universitarios en mi familia y soy ingeniera industrial, egresada de la universidad más federal que tiene el país, que es la Universidad Tecnológica Nacional, que sus orígenes fue la Universidad Obrera. Se creó en el año 1948 durante el gobierno del general Perón, y el objetivo de esta universidad era lograr la movilidad social de los trabajadores principalmente. Yo empecé en la universidad en el año 2004 y en ese momento, en un curso de 40 personas, 5 éramos mujeres, ¿sí? 6 años después, en el acto de colación, yo era la única mujer que recibía el título de ingeniera. Hay estudios que señalan que las identidades en las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática excluyen a las mujeres porque nos consideran cálidas y nos consideran emocionales, en contrapunto con la competitividad y la supuesta racionalidad casi exclusiva de los varones. Esta exposición a estas creencias nos constituye de alguna manera, genera representaciones sociales y nos autocondiciona, porque terminamos creyendo en esto, ¿sí? Este es el modelo del patriarcado del que venimos hablando. Y eso, estas condiciones, estos prejuicios, sumados a las cargas laborales, a las cargas de trabajo no productivo, del trabajo reproductivo, ese que hablamos del cuidado de personas, del cuidado del hogar, hacen que todo esto derive en deserción, en esos esfuerzos que todas las personas que tenemos deseos de estudiar, tenemos que dedicar, es tiempo restado a otras cosas, termina en deserción de parte de las mujeres, ¿sí? ¿Y por qué nos perjudica? Bueno, porque estas son las carreras que en definitiva son las mejores remuneradas en la industria y que nos van a permitir de alguna forma mejorar nuestra posición laboral y acceder a esa mejor remuneración que nos da más libertad. En los ámbitos universitarios, y en particular el de la ingeniería, no es fácil, ya lo sabemos, cierta renovación de la currícula, y ni hablar la actualización en función de las demandas sociales. En ingeniería, lo tengo que decir, este sexismo, el machismo, genera violencia y genera favoritismos. Algunos son muy explícitos, otros son más sutiles, pero no dejan de dañar, y nos dañan física y emocionalmente a las mujeres. Además de que esto termina cercenando nuestras oportunidades de desarrollo profesional. Y sin estas oportunidades de desarrollo, sin poder acceder al título, sin tener la posibilidad de ganar experiencia, terminamos perdiendo la posibilidad de acceder a las puertas del liderazgo, a las puertas de tener voz y de tener voto en determinadas posiciones, entre muchas otras cosas. Entonces, habiendo dicho esto sobre cuál es la realidad de quienes elegimos estudiar estas carreras, muchas veces contra la corriente, me gustaría hablar del liderazgo femenino y ya concentrarnos en las beneficiarias que tenemos en agencia. Alejandra hizo un súper trabajo estadístico sobre la última convocatoria COVID, pero cuando Pau llegó a la agencia, lo primero que me dijo es: sentémonos y revisemos cuántas mujeres líderes tenemos, por lo menos en el fondo, en el FONARSEC, es el Fondo Argentino Sectorial, que es el fondo que dirijo. Revisando la base de datos, encontramos que de los proyectos que transcurrieron entre el 2010 y el 2018, solamente el 18% de esos proyectos tecnológicos fueron liderados por mujeres, ¿sí? Y varias de ellas, revisando, porque algunos nombres son personas a las que conozco, con las que he trabajado, muchas de esas mujeres eran mujeres con una larga trayectoria profesional
y muy próximas a la jubilación. Es decir, acá aparece la pregunta, ¿será que ese techo de cristal se rompió demasiado tarde? Y en la convocatoria IPCOVID que mencionaba Alejandra, que hubo casi una paridad en la presentación de proyectos, dentro de los proyectos que finalmente fueron financiados, el 36% son liderados por mujeres. Esto duplica la tasa histórica de FONARSEC, ¿sí? De ese 18%. Y en particular, de los 15 proyectos que va a trabajar el fondo que dirijo, el 60% lo lideran mujeres. Esto a nosotras, por supuesto, que nos da mucha esperanza, porque entendemos que hay capacidades y que hay interés, ¿sí? Y tenemos que abrir las puertas a estas posibilidades. En particular, y de cara al futuro, sabemos que hay mucho trabajo para hacer. En las próximas convocatorias estamos incluyendo los roles estratégicos de las mujeres en los proyectos para ponderarlos como un valor añadido al momento de la evaluación. Y también quiero dedicar parte de estos pocos minutos que tengo para compartir acerca del fondo, del FONARSEC, al que llegué en enero de este año. No tenía un contacto fluido antes con el fondo, salvo de saber el trabajo que hacían, y no conocía el equipo de trabajo, pero cuando entré a este fondo me encontré un fondo armonioso, colaborativo, integrado, experimentado y a la vez joven. ¿Sí? Un fondo que sabe adaptarse al cambio, que sabe aprender, que es muy dedicado y que apoyó cientos de proyectos de emprendedores y emprendedoras, de empresas y de científicos y científicas. ¿Sí? Este fondo, armonioso, colaborativo, como dije, es un fondo de 12 personas, de las cuales 10 son mujeres. Son mujeres profesionales, son mujeres con educación universitaria, ¿sí? Desde los puestos administrativos hasta los puestos de coordinación, tecnicaturas, licenciaturas, maestrías, ¿sí? Y quiero aprovechar para contarles el último caso de la última mujer que se convirtió en profesional universitaria, que es Águeda Ries Centeno, que ella, estando en el momento de aislamiento social preventivo y obligatorio, trabajando desde su casa, en realidad al cuidado de sus niños y sus niñas, ¿sí? Ella se recibió de socióloga de la Universidad de Buenos Aires, a pesar de ese trabajo reproductivo que estaba llevando a cabo, con orientación en género. Tanto el esfuerzo de Águeda como el esfuerzo de todo el resto del equipo, también sumando a nuestros dos compañeros, porque ellos también son parte de esto, son un orgullo para FONARSEC y son un orgullo para la agencia. Y para cerrar, para limitarme, yo con la ingeniería me hizo que trate de ser lo más ajustada a los tiempos posibles. Quiero hablar de por qué es importante diseñar e implementar una política de género. ¿Por qué es importante para nuestra agencia? Es importante porque está íntimamente relacionado con la oportunidad de que todos y todas participemos para construir y que logremos un consenso. Estos espacios que se habilitan nos permiten dialogar sobre esto que a veces es invisible, pero que duele igualmente, que cuesta y tiene un costo para la sociedad. De eso no hay ninguna duda. Entonces, nosotros tenemos que aprovechar para que este espacio sea el espacio para pensar soluciones y poder moldear a las instituciones que integramos. ¿Por qué? Porque el trabajo productivo, que es el trabajo que todas y todos conocemos, necesita contemplar necesariamente la dimensión humana y la dimensión del cuidado. ¿Y por qué es importante un espacio de debate? Bueno, porque conocer nuestras posibilidades y tener libertad para elegir hace a la soberanía sobre nuestras propias vidas, que no solamente incluye a nuestro propio cuerpo, sino también a nuestro destino. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, Laura, por tus palabras. Muy interesante todo lo que nos contaste. Y ahora vamos a escuchar a Dora Barrancos. Bienvenida, Dora, ¿cómo estás? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Fernando, pero debo decir que sin la pulseada, el obcecamiento que le puso Paula, probablemente no hubiera coagulado esta prorrogada reunión, ¿no? Desde antes, bueno, la vida ahora la diferenciamos en el pre-COVID-19 y DOPO. Bueno, muchísimas gracias. Estamos celebrando
Primero una integración, Fernando, paritaria de la agencia es fundamental. Es el primer significado, yo digo, que es la prueba, ¿no? Necesitamos pruebas empíricas. Lo que necesitamos es pruebas y más pruebas empíricas acerca del allegamiento fundamental de los varones a para comprender las imposibilidades de la condición femenina. En el trayecto de la ciencia y técnica lo han dicho muy bien todas, Alejandra, Paula, Laura. La Argentina ocupa, no tengo la última estadística, pero para la UNESCO, Argentina en estos años últimos se colocó en el ranking número 1 junto con Bulgaria respecto de la incorporación de mujeres a la ciencia y al campo tecnológico. América Latina representa una muy interesante sobrerepresentación. Europa, en general la Unión Europea, tiene una circunstancia paradójica, mucho más agravada con relación al reconocimiento participativo. No hablemos de los reconocimientos personales, me refiero a los reconocimientos demográficos, a cómo se amplía la base demográfica en la admisibilidad de mujeres en nuestros campos. Entonces, y desde luego la situación en Asia es muy grave, pero la Argentina dio esos saltos extraordinarios debido, creo, a el significado alcanzado por la extensión más democrática de la educación universitaria en nuestro país. Porque si no se comprende que ha sido el reclutamiento de la ciencia y técnica, proviene obviamente de cómo se comporta el sector universitario, ¿no? Que es una de las claves. Ese sector universitario, no quiero hablar tanto de lo que está, digamos, de la excelente condición de posibilidad que hay ahora con este plan regulador hacia la equidad, que me parece excelente, que, en fin, pero quiero demorarme un poco en que el problema de los, digamos, de los reclutamientos para el sector científico y tecnológico provienen de la universidad. Entonces, no puede sorprender que justamente las áreas tecnológicas, las ingenierías industriales, ingeniería de materiales es notable, pero tiene una cierta composición un poco más paritaria, de acuerdo a lo que sabemos en el CONICET. Es notable, pero de la misma manera que otra ingeniería blanda, ingeniería de alimentos, tiene una enorme cantidad de mujeres. Desde luego, el techo de cristal es el techo de cristal, ningún segmento abdica de la sostenibilidad del techo de cristal. Pero lo que quiero decir es que, sin embargo, tal como lo ha contado Laura, ella ingresó, eran 5 muchachas y solamente ella pudo formarse. Esto está implicando una necesidad de reclamo sobre la universidad y sobre todo cierta gestión sobre la que he llamado la atención a las universidades. No se trata solo de formar cómo se puede. Hay que hacer todo un ajuste de códigos, un ajuste de adaptaciones. En general, los códigos que se manifiestan dentro de las áreas tecnológicas son códigos duros y puros patriarcales. Es como que la comunicación, Laura siente, la comunicación da por descontado que hay dispositivos de comunidad de sentido. Hay un dispositivo de comunidad de sentido, por el cual las chicas quedan excluidas. No están en la comunidad de sentido, es notable, pero esa comunidad de sentido es verbal, es de los cuerpos, es de la actitud y es de la malla curricular. Es como que no hay, se supone que no hay una habilitación ex ante para la comprensión de los códigos de transmisión áurica y experimental. Esto es increíble, pero es así. Entonces, ese trámite de código es de exclusividad y por lo tanto es de exclusión. Muchas muchachas se desalientan por las fórmulas no cooperativas de la actitud y del lenguaje. Esto hay que saberlo. Por lo cual, yo voy a poner un poco el acento en la formación universitaria, en estos materiales duros. Informática ni se diga. Ahí desde luego me parece que ingresa otra consideración.
La consideración informática tiene que ver con una regla que alguna vez tuvo como un diseño de legalidad. No hay leyes de ninguna manera dentro de la sociedad y de los comportamientos que tiene la sociedad, con los repertorios de formación que están supuestos para niñas y niños. Lo que quiero decir es que con relación informática gravita mucho ese presupuesto, no ley, porque transitaba mucho en el feminismo de hace 25 años y era una apreciación que concluye en esto. Cuando una disciplina, cuando una actividad se incrementa la posibilidad salarial hacia arriba, se llena de varones. Cuando deteriora la posibilidad salarial, se llena de mujeres. Entonces, informática tiene un comportamiento que insinúa mucho esta cierta premisa que se usaba en lo que entonces no se llamaba economía feminista. Me refiero a 30 años atrás. Pero sin embargo, hay que tenerla en cuenta. Hay que tener en cuenta que la producción de los malos sentidos acerca del envilecimiento en la retribución. Envilecimiento en la retribución se va a llenar de mujeres. Y si una tarea efectivamente es muy, muy, muy bien retribuida, efectivamente tiende a incorporar mayor número de varones. Esto no es así en todo y cualquier lugar, pero en el área de informática lo es. En el área de informática es. Y ocurre que en informática, tenemos que hacer una investigación nueva, pero hace tiempo, el cálculo que yo había hecho era que en informática las mujeres estaban muy, muy interpeladas para seguir haciendo cursos de posgrado, con una idea que efectivamente alimentaba eso, que cuanto mayor y mayor y mayor la calificación, mayor su sostenibilidad. Y eso, lamentablemente, no se cumple. Bueno, se examina el sistema científico y se verá la sobrecalificación de muchísimas mujeres y se comprenderá, bueno, la dramática circunstancia respectiva a las consideraciones de los techos de cristal. Es decir, nosotros tenemos mundos sobrecalificados de mujeres. Esto es así. La mitología reinante por ahí, sobre todo en algunos estudios neoclásicos, respecto que el costeo de oportunidad que hace el mercado respecto de las personas, es efectivamente su meritocracia calificatoria, está absolutamente empañada por valores y sesgos ideológicos patriarcales. Es increíble. La tal invisibilidad de la mano del mercado es completamente aguda en la percepción del significado diferencial de varones y mujeres. Por lo tanto, es constatable que hay que tener muchísima calificación para ganar menos que un varón. Porque las brechas salariales respectivas de las altamente calificadas y los altamente calificados, ustedes verán, creo que todavía nos debemos una investigación más reciente sobre esto, pero ha sido así por lo menos en los últimos 20 años. Las mujeres más calificadas, su masa salarial es menor que la de los varones más calificados. A mí me gustaba siempre encender la chispa diciendo esto, ¿no? Hay que ser muy bien educada para ganar menos que un varón. Entonces, creo que esto es muy dramático respecto de la esfera universitaria, que por otra parte, cuando la esfera universitaria ha cambiado mucho nocionalmente, está muy colonizada en alguna medida por nuestra perspectiva de género, en alguna medida, sí, desde luego, pero no sustancialmente, no entrañablemente. La universidad no puede ser ciega, sorda y muda al significado de la deserción de las jóvenes en estas aplicaciones no tradicionales para las jóvenes. Porque si no arreglamos esto, es muy difícil que luego, y ahí sí, la agencia pueda ser un gran arbitraje de paridades. Claro que en este momento, qué suerte debemos conmemorar primero
que el FONARSEC esté en manos de Laura. En segundo lugar, que haya habido un movimiento hoy de 18% a 36%, es un salto importante. Sin embargo, es imprescindible que, yo diría que a propósito de esto necesitamos forjar mucha investigación respecto de algo que ha sido marcado también, y con esto quiero cerrar. Sí, hay una estructura de significación para las mujeres en la ciencia que las ha llevado en general a, ¿cómo diré?, a maquillar, a soterrar de muchas maneras las discriminaciones que se sufrieron. Hoy la generación de Laura es completamente diferente, pero en la generación más o menos mía, y en fin, intermedia, era muy conjeturable que puesta una mujer a consideración así, usted ha sido discriminada, dijera jamás. Y hay que explorar mucho, porque ha ocurrido, para ver efectivamente cómo van aflorando las huellas memoriales acerca de la discriminación. La aceptación de ser mediana en la confección del paper, es decir, estar exactamente en la medianía, es casi un tránsito, y ustedes saben muy bien lo dramático que significa la posición de medianía en la elaboración de un paper. Yo he dicho que las mujeres ocupan exactamente en gran mayoría la medianía de los papers, pero el problema más grande es su dificultad organizacional para debatir el lugar que tienen que ocupar en la estructura de un paper. ¿Cómo animamos a las mujeres de la ciencia y la técnica a sacudirse una suerte valorativa de autoimpugnación ex ante? Antes hay una autoimpugnación, ¿no? Bueno, no es bien para mí, no es esto, las dificultades severas que encontramos en muchísimas mujeres. Esta autoimpugnación luego aparece como una otra, hay una metamorfosis ahí que implica cierta aceptación de los juegos de evaluación tal como son, y a menudo inclusive una transformación proyectiva que es muy freudiana, y que lo hemos visto muchas veces, y es muchas mujeres hacen una incorporación del enemigo que les permite actuar como si fueran exactamente seres patriarcales. Y ustedes saben muy bien de qué hablo. Entonces, la verdad es que me quiero centrar sobre todo en estas cuestiones de la autoimpugnación, de la manifestación, sobre todo mascarada y soterrada de cualquier propósito de subjetividad reivindicativa. A las mujeres en la ciencia a menudo les pasa que provocar una situación reivindicativa significa herir la objetividad de la ciencia, hacerle una avería a la objetividad de la ciencia. Esto lo he visto muchas veces, es decir, cualquier manifestación que implique una circunstancia de, ¿cómo diré?, de inserción de un sentido subjetivo. Por ejemplo, en por qué no se pudo hacer tanto paper en ese año, por qué no se pudo... Y una manifestación en el sentido de provocar la visibilidad del problema genérico constituye para muchas mujeres herir el flujo objetivo del proceso científico. ¿Podemos hacer que las mujeres deconstruyan semejantes circunstancias? Porque además también a los varones les alcanza, también los varones están alcanzados por manifestaciones biográficas que alteran afectividades, subjetividades, modos de producción, solo que efectivamente las reglas de contención son otras. Las reglas de contención son otras. En fin, ir terminando para decir que auguro que este programa, efectivamente, Paula, sea un programa vigoroso, que efectivamente sea un programa vigoroso, un programa vertebral,
Estoy segura que Fernando tiene toda la sensibilidad de este cambio de época para hacer que ese programa sea vigoroso y que sea vertebral. Si tomamos estos programas como vigorosos y vertebrales, no son entonces, no son las señales que da la agencia, señales, como diré, de adaptación a lo políticamente correcto. Necesitamos que se desadapten de lo políticamente correcto y abracen convicciones acerca de que efectivamente la no democracia derivada de las circunstancias de género de la ciencia impacta sobre la propia creatividad de la ciencia. No es solamente un problema de moral en torno de valorizaciones democráticas que tenemos que hacer la gente que nos ocupamos de estos asuntos, porque estamos mucho más impelidas e impelidos a reflexiones críticas, sino que además la ciencia y la tecnología se pierden extraordinarias oportunidades de creatividad. Miren, en este momento, quiero cerrar con esto, hubo una simpática, muy simpática adhesión, para mi gusto un poco excesiva, porque casi que se transformó en un culto a la extraordinaria naturaleza femenina, cosa que está absolutamente lejos de nuestra razón. No hay tal naturaleza femenina, sino que, ¿saben qué? A propósito, ustedes deben haber visto de unas celebraciones que corrieron por ahí en las redes respecto de las 7 estadistas que en este momento controlaron con mejores virtudes y plausibilidad del COVID-19, lo saben, ¿no? Angela Merkel, la primera de Neozelandia, Islandia, 7 mujeres fueron ponderadas como las más audaces gestoras de políticas de Estado para el control del COVID. ¿Lo vieron ustedes? Una exaltación extraordinaria. Casi una exaltación tipo Michelet. Michelet, que es el gran historiador francés del siglo XIX, que efectivamente, convencido de que había algo muy doloroso en esta cristalización mujer-varón, etc., propuso algo insólito. Las mujeres éramos mucho más valiosas que los varones. Éramos casi sobrenaturales en nuestros valores. Por eso había que sacarlas del mundo del ajetreo público, de la vida científica más o menos, y sobre todo de la vida política. Digo que hay compensaciones que son efectivamente compensaciones que dan más atributos a los valores patriarcales. Lo que necesitamos no es ninguna sobrecompensación acerca de nuestra sobreinteligencia, sino la moderación, moderato cantabile acerca de la inexorable condición de igualdad humana. Bueno, ese ha sido mi recado en esta mañana y a alentarles fuertemente a que estas políticas sean de entrañamiento y no de superficie, y estoy segura de que vamos a tener novedades dentro de 4 años seguramente. Va a haber otra estadística. Bueno, muchas gracias. Bueno, un placer escucharte, Dora, siempre unas palabras muy lindas las que dijiste. Y bueno, comentarles también que todos los que nos están siguiendo a través de YouTube están escribiendo comentarios muy positivos. Para nosotros también es importante escuchar todo eso, que están muy contentos, que felicitan a cada uno de los oradores. Así que ahora vamos a dar comienzo a la ronda de preguntas, ¿sí? Así que vamos a ir con la primera de ellas, que es para Alejandra. La pregunta es, ¿están incorporando el análisis del maltrato laboral que afecta en mayor medida a becarias e investigadoras asistentes en nuestra trayectoria desiguales? Uy, bueno, qué tema, el tema del maltrato a las mujeres en nuestros ámbitos laborales. Bueno, como miembro del directorio de la agencia, estamos pensando distintas evaluaciones que tenemos que realizar. No es solo, el maltrato laboral no solo se ve en los ámbitos de investigación, sino en cualquier otro lugar de
donde se desempeñan las mujeres, también en los cargos que desempeñan las mujeres en la actividad privada. Bien explicaba Dora en ese punto. Siempre estamos pensando en el tema del maltrato laboral, así que sí, es un tema para trabajar. Me gustaría sumarme en la respuesta y bueno, tener en cuenta también que hay veces que hay un punto de partida y otro es un punto de llegada, ¿no es cierto? Estamos empezando un camino que tiene muchos puntos en la agenda, pero nosotros sabemos que ese camino lo queremos transitar reconociendo que hay asimetrías, desequilibrios de géneros, desequilibrios del poder. La relación muchas veces del becario o la becaria es expresión de esos desequilibrios de poder, y nosotros no queremos ser sordos ni ciegos a eso. Y bueno, ya veremos de qué manera podemos trabajarlo, sabiendo que gran parte de estos desequilibrios están anclados en una trama institucional compleja. Lo explicábamos antes, las becas se desarrollan en el ámbito institucional ajeno a la agencia, se desarrollan en universidades, se desarrollan en institutos de ciencia y tecnología, y las reglas son las que establece esa institución, no las que establece la agencia. Esto es una particularidad, pero la agencia no va a ser sorda ni ciega a esas situaciones, y vamos a intentar pensar los mecanismos institucionales para cambiarlo, no para ocultarlo ni justificarlo. Entonces, bueno, para eso está convocada Paula, para eso está comprometido el directorio, para eso vamos a trabajar todos los que hacemos el día a día en la agencia. Lo mismo que había otra preocupación sobre cómo tratar las postulaciones de quienes tienen sobre sus espaldas denuncias por maltrato de género. Bueno, la denuncia es indicación que hay un proceso abierto, entonces vamos a requerir a las instituciones que completen ese proceso, que definan si realmente hay elementos o no para resolver si ahí hubo una transgresión, si hubo algo que debemos socialmente condenar o no. Pero nos parece importante y que sepan que si hay una resolución en alguna de esas instituciones donde ese investigador se desempeña, la agencia va a hacerse eco de eso. Vamos a formar parte del mismo sistema y vamos a aplicar las mismas resoluciones que esa institución madre establezca. Así que bueno, es un camino, como seguramente nos vamos a tener que enfrentar a muchas situaciones no previstas. Por eso yo hablaba de una ética, de un conjunto de reglas que nos permita reaccionar como queremos, como nuestras convicciones hoy indican, que es garantizando la diversidad, garantizando la igualdad de oportunidades. Así que bueno, vamos con todos ustedes, con todas ustedes, con todes, es justamente como sentimos que este compromiso que asumimos nos va a permitir manejar el timón de este camino. Bien, muchas gracias, Fernando, por tu respuesta. Una pregunta para todos: ¿cómo están pensando la consideración en las evaluaciones de las tareas reproductivas y de cuidado? En este contexto quizás se haya agudizado, pero es una cuestión a pensar siempre. Bueno, es justamente, me parece, parte de la evolución, ¿no? En algún momento nos tendremos que sentar, no solo la agencia, el CONICET, el ministerio, nosotros formamos parte de la jurisdicción, estamos trabajando bajo la dirección del ministro Salvareza, donde también se están impulsando programas y una agenda de género, y la agencia va a ser un partícipe muy activo en esa discusión y va a ser una institución que va a sumarse a cualquier decisión que se tome en ese punto.
también hay que decirlo, formamos parte de un gobierno, de un presidente que también es muy atento a estas cuestiones, tiene un enorme compromiso, así que no es solo un esfuerzo nuestro, es un esfuerzo de todo este momento del gobierno nacional, y que bueno, sin duda estos son los temas que tenemos que ir poniendo. Vuelvo a la metáfora, es el principio del camino, no lo vamos a solucionar de un día para otro, lo queremos construir desde justamente este espacio, agencia abierta, que habla de eso, de construirlo con los que estamos día a día dentro del edificio de la agencia, pero también la agencia la constituyen y forman parte, le dan sentido de ser los que están afuera, los beneficiarios y beneficiarias. Así que vamos a ir pensando cómo la evaluación también refleja eso. En principio, como anuncié, vamos a tener una primera tarea que es revisar el reglamento en la instancia de formación de becarios y becarias y contemplar el hecho de la maternidad, de la licencia que entendemos que corresponde para ellos y por qué no también para ellas y por qué no también para ellos. Así que vamos a convocarlos a las distintas representaciones de los becarios y becarias para que también traigan propuestas. No queremos acá, ni creemos que tengamos las soluciones a estos desafíos sociales, sino que lo vamos a construir entre todas y todos. Quedó sin el micrófono, Carmen, así que... Perdón, Bueno. perdón. Una becaria maltratada era una pregunta para todos. Si no deja el organismo de plano, ve muy afectada su salud mental y desempeño. Buenísimo, digo, los tomamos como puntos y vamos a sistematizar todas estas observaciones. Digo, también estamos trabajando en ver cuáles son los canales de comunicación de la agencia. Y yo quiero aprovechar esta última intervención y después, digo, vemos cómo seguimos, pero quiero también hacer un reconocimiento a que nosotros, o a mí por lo menos desde el 10 de diciembre me toca la responsabilidad de conducir la agencia, pero la agencia está de pie después de años muy duros, y gran parte de ese sostén que ha tenido y de ese rumbo de defensa y de resistencia que han podido hacer ha estado basado en un cuerpo de trabajadores y trabajadoras de la agencia donde las mujeres tienen enorme protagonismo. Mujeres que hoy no están, se han jubilado y tienen nuevas responsabilidades en otros lugares, mujeres que todavía están y le dan el espíritu a la agencia, y las trabajadoras que todos los días, ¿no?, en puestos claves de la agencia tiene un enorme protagonismo las mujeres. Así que también, digamos, como hoy me toca estar del otro lado del mostrador, como quien dice, porque bueno, desde el año 2004 que tengo PICTs, desde el año 2004 que formo parte de la agencia, pero del lado de los beneficiarios y beneficiarias, hoy me toca y tengo el orgullo de presidirla, pero quería también resaltar que hay un reconocimiento permanente a los 23 años de historia de la agencia y a quienes no voy a hacer nombres porque es el puntapié para ser injusto, pero sin duda no hubiésemos llegado hasta acá y no hubiésemos podido plantear estas novedades si no estaban los antecedentes. Así que valga también el reconocimiento a los que supieron hasta acá llevar la posta y los que nos están acompañando, las que nos están acompañando en esta tarea, que yo siento que es algo que ha sido muy bien recibido por todos y por todas, y me parece que es la base, como decía Dora, no de tomar posturas políticamente correctas, sino guiarnos por nuestras convicciones y, como decía Laura, trabajar mucho en las representaciones sociales de lo que hacemos en esta materia que es tan importante, lo simbólico, y esas representaciones sociales es lo que tenemos que estar construyendo. Así que bueno, gracias, Carmen. No, gracias a vos, Fernando, muy interesante lo que nos estabas diciendo.
Ahora otra pregunta que puede ser tanto para Alejandra Assini como para Paula Lenguita. ¿Considerarán que los evaluadores estén capacitados con perspectiva de género? Bueno, yo por la hora habíamos establecido un compromiso de 1 hora y media de trabajo. Está bien que empezamos un poco más tarde. Aprovecho esta intervención también para resumir, ¿no?, un poco lo que sucedió acá. En principio, quiero empezar con esto que Dora marcaba, la no autoimpugnación en este caso, ¿no? Primera actividad de agenda abierta, con todo ese compromiso que reclamábamos desde la calle, en la resistencia, hoy se vuelve un hecho concreto, ¿no? Un lugar de encuentro, de intercambio para seguir con la gestión, seguir a la gestión y comprometer nuevas participaciones y nuevas capacidades en la gestión. Resaltar todo lo dicho hasta acá, ¿no? La experiencia, primero ese compromiso que volvió a referenciar recién Fernando sobre la tarea, que no es una tarea de una persona, no es una tarea de un grupo, es una tarea que va a hacerse con trabajadores y trabajadoras de la agencia, con beneficiarios y beneficiarias de la agencia. Vamos a encontrar, estoy segura, eso que también se señaló acá, la creatividad en las formas de caminar el adentro y el afuera de las instituciones, porque estamos convencidas y convencidos que muchos de los saberes que las instituciones públicas hoy reclaman, sobre todo la perspectiva de género, están en las demandas, ¿no? Es necesario traducir las demandas en intervenciones concretas. Por supuesto de manera articulada, por supuesto bajo el compromiso de una gestión de política de género más amplia. Y entonces me quiero quedar finalmente con esta bandera que nos regala hoy Dora cuando habla de vigorizar y vertebrar. Yo agregaría, porque se dijo, una política de género sensible, que escuche. Les pido a todos y a todos, por favor, que si esa tarea no se cumple en esos términos, nos lo hagan saber, porque de eso dependemos casi exclusivamente para ser creativos y hacer de una apuesta política, yo creo, innovadora, pero innovadora por el hecho de que volvemos a ratificar, como lo hicimos en la calle, no me quiero olvidar de eso, el compromiso de qué no queremos hacer en la gestión de ciencia, tecnología, desarrollo e innovación, y qué sí queremos hacer. Y bueno, hoy tenemos la oportunidad de todo lo que hemos discutido en la calle durante mucho tiempo, ponerlo en las instituciones de las cuales estamos formando parte. Y me quiero también terminar con esta pregunta de Lau que decía, si no llegamos tarde, ¿no? Yo creo que llegamos en el momento justo. Lo que sí creo es que no hay que postergar, no hay que autoimpugnarse, y hay que sostener principios, ética, que nos trajo hasta acá y hoy nos impulsa sin duda, con el compromiso de todos los participantes, que fueron un montón. Hay muchos comentarios que van a quedar en el reservorio de esta conversación, les vamos a hacer llegar a los expositores y las expositoras, y esto recién empieza, eso quiero que nos quede claro a todos y todas. Vamos a hacer juntos este camino, lo vamos a hacer lo mejor posible, pero sin duda con amplitud de criterios y con la capacidad de escucha que es tan necesaria e imprescindible, diría yo, en este momento histórico. Gracias a todos y a todas. A todos. Bien, bien, excelente. La verdad que una jornada muy linda hemos vivido con las palabras de cada uno de ustedes. Muy agradecidos a que nos hayan dicho todo lo que nos dijeron. También les agradecemos a aquellos que se sumaron a esta transmisión en vivo. Estamos viendo, como dijo Paula, todos los comentarios de la gente, están todos muy contentos, muy felices, muy emocionados también. Y bueno, vamos a hacer llegar a cada uno de los expositores las consultas que tienen, ¿sí? Así que, bueno, ¿qué más decirles? Muchas gracias por haberse sumado a Agencia Abierta, lanzamiento de política de género. Hasta luego.